Hola amigos, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos, ¿no? Hoy presentamos un libro muy interesante, ¿no? De un poeta de la casa que admiramos mucho, José Ángel García, ¿no? José Ángel García ya le publicamos hace unos años un libro magnífico que se llamaba Nadie sabe qué Roma te atrapará, y luego después le publicamos un tomo, Todo sigue ahí, que reunía gran parte de su obra poética, ¿no? Y que a mí me parece de los libros más interesantes que hemos publicado en Ediciones Vitruvio, ¿no? Es un poeta que sabe usar el lenguaje de una forma especial, limitarlo, tratarlo, cuidarlo, mimarlo, dejarlo más pequeño, dejarlo más álgido, sabe jugar con el papel, sabe jugar con el lugar de cada verso, ¿no? Es un autor que eso lo hace como nadie, ¿no? Y en este caso le publicamos un tomo con dos títulos, ¿no? No le busques 5 pies a un verso y ni un blues más, porque además una de las grandes cualidades que tiene José Ángel García es, aparte de todo esto que he dicho, un sentido del humor y una voz irónica muy lúcida, que sabe llevar en todos los poemas, ¿no? Y que sabe sorprender al lector de una forma muy interesante, que yo he visto muy poco en la poesía española contemporánea, ¿no? Por eso siempre he tenido por José Ángel una gran predilección, ¿no? Así que yo creo que hoy vamos a asistir a un acto muy bonito y, y nos vamos a encontrar con un autor realmente interesante, ¿no? Deciros que este acto hoy va a ser distinto por circunstancias ajenas a la voluntad de José Ángel y la mía, y vamos a hacer ahora un pequeño viaje y nos vamos a ir a la casa y al entorno de José Ángel, que no ha podido estar aquí con nosotros. Pero el sistema es lo mismo, ¿no? El que quiera el libro lo podrá adquirir y lo recibirá dedicado por José Ángel en unos días, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. En fin, creo que vamos a asistir a un acto muy interesante y a escuchar a una de las voces actuales más autorizadas y con más peso, ¿no? Muchas gracias y bueno, vamos a pasarlo bien. Hola, cuantos podáis estar aquí y habéis querido compartir con nosotros esta presentación. Gracias, evidentemente, por esa compañía y gracias ante todo a Pablo por volver a ofrecerme el magnífico barco de la editorial Vitruvio para seguir publicando mi obra. Es un libro que recoge dos poemarios, es un doble poemario, por así decir. No le busques 5 pies a un verso y ni un blues más. Son dos poemarios muy distintos formalmente, incluso a lo mejor intencionalmente también, por lo que vais a poder comprobar, porque enseguida, en vez de daros cualquier otro rollo paralelo, voy a centrarme en la lectura de unos cuantos poemas de uno y otro. El primero tiene unos poemas relativamente más largos, con una intencionalidad en algún momento irónica, con un juego formal que hace referencia a determinadas formas estilísticas o incluso periodísticas en un momento determinado. No le busques 5 pies a un verso, y en cambio Ni un blues más es un libro quizá mucho más íntimo, mucho más esenciado, de poemas más cortos. Pero lo dicho, para que os deis, os vayáis dando un poco de cuenta y se os abra el apetito para después adquirir el libro, voy a empezar ya directamente a leer unos cuantos poemas de No le busques 5 pies a un verso, que es también el poemario que abre el libro. Llevan título, así como en el segundo libro los poemas no llevan título, pero en esta primera parte sí. No fue gran cosa. Ayer, día de nunca, a la hora concreta de las 7, sintió un escalofrío nada arriba y el dorso de la vida se cortó con un descuido. Como un dolor pequeño, una punzada apenas, tan poca cosa, llegó seguidamente a aposentársele en el pecho la pena misma de la tarde. Tras una cortina de lluvia se diluía en transparencias el paso cadencioso de las horas. Tomó la decisión equivocada.
A falta de instituciones capaces de cubrir sus necesidades más prioritarias, buscó la angustia a los servicios esenciales de la autocompasión, la lástima y la pena, por mejor aprender a soportarse. No consiguió, sin embargo, un gran alivio al demorarse en el siempre peligroso regodeo de la devoradora conmiseración al uso. Apurando un poco más la expresión, cabría decir que se ahogó en su propia lágrima. Buscó una salida. Sorprendido del diario delirio de las cosas, asqueado de la permanente labor de zapa de la angustia, como gato en topera buscó en la noche una salida. Desplegando su más íntimo quehacer de sonámbulo, sobre el alero del engaño donde lo imposible se torna alcanzable, al embuste se entregó huyendo de sí mismo. Ya veré, se dijo, lo que hago después. El caso es que está muerto. Vivir, lo que se dice vivir, no vivió, la verdad, mucho. Algunos incluso han llegado a señalar que ni vivió siquiera más. No es cierto. Fue tan solo que lo hizo, cuando lo hizo, a su modo y manera, desde luego. El caso es que, digan lo que digan, ya está muerto. Estado que alcanzó, cual tantos otros, por fiarse en demasía de sí mismo y no darle el suficiente tiempo al tiempo que no tuvo. Ocurrió además que padecía de un par de quimeras a esta parte, aunque el hecho no fuera de público dominio, un extraño enfisema en pleno plexo central del sentimiento, debido al cual veíase obligado a recurrir a la nunca suficiente ayuda de los más variados artefactos. Novelas, poemas, relatos, críticas, ensayos. Por hablar se habla incluso de libros de memorias, de algún que otro sainete y un enrevesado melodrama. Lo hizo para poder a sí propio respirarse durante sus cada vez más frecuentes crisis de alma. La que sería la última le sorprendió, por cierto, sin previo aviso, ni síntoma ninguno que piadoso la anunciase, a mitad de camino de su último intento de escapada. Trasladado con premura al hospital, no fue posible, pese a la celeridad con que, al ver su gravedad, fuera atendido, por salvarle la vida aferrillanada. Conocido por su fidelidad a lo iniciado, se empeñó en hasta el final seguir muriendo. Y es que la probidad y la honradez fueron, sin duda, las dos eternas guías de su haber. Momentos hubo incluso en los que, sin dudar lo más mínimo, llegó a traicionarse a sí mismo insatisfecho por mejor no cumplir lo que creía. En los últimos tiempos, sin embargo, los malos resultados de sus sueños encendieron todas las alarmas posibles en su anhelo y a considerar hicieron que llegase la posibilidad de a sí mismo por otro de mejores cualidades sustituirse. No llegó, sin embargo, nunca a hacerlo y fiel continuó a un modo de ser tan suyo que quizá, en medio de su empeño, a enterarse del todo no llegara de que era él, el mismo que viviera, quien moría. Su óbito ha causado de inmediato la lógica, inevitable conmoción entre cuantos, día a día, tan entrañablemente le ignoraron. Normativa resumida del concurso. Con la posibilidad certificada de varias probaturas se ha dotado al premio principal de este concurso, galardón que habrá de concederse a aquel proceder que en sí consiga con la más completa trabazón ligar sueños y hechos, anhelos y actitudes. La al par consecución de una relación y un te quiero tiene, por su parte, asegurado un afecto, eso sí, en su continuidad sujeto al soplo variable del esfuerzo, con un plus añadido que, hoy en concreto, según la tabla adjunta, está cifrado en múltiples y cálidas, casi sinceras expresiones de ánimo y aliento. El solo
sin embargo, conseguir la una sin el otro conlleva el recibir de nuestra parte únicamente un abrazo y el sincero deseo de un posible progreso duradero. Asimismo, se abonarán varios accesis de otra vez será para toda caricia que se arriesgue, aun cuando, por la causa que sea, no consiga el objetivo a alcanzar que pretendiera. Aforo limitado. El grupo promotor de esta velada les saluda y se complace en invitarles, a usted y a su consorte, a la presentación de nuestras últimas novedades, que estamos convencidos que serán de su más completo agrado y máximo interés, para conseguir, con el mínimo esfuerzo y en la siempre placentera intimidad de su propia casa, el deseable estado de su más completa autosatisfacción. Para agradecerles su presencia, les entregaremos totalmente gratis una exclusiva limpiadora de conciencias de batería recargable anunciada en televisión y un lote de exclusivas excusas siempre listas para ser a cualquier hora utilizadas. Si además les acompañan una o varias parejas, bien de familiares, bien de amigos, también recibirán regalos semejantes, en tanto que a ustedes se les obsequiará, en gracia a su actitud, con un bono por 2 días de estancia en cualquiera de nuestras estaciones de olvido y de reposo que quieran elegir. Nota: dado el valor de estos obsequios, será imprescindible mostrar a la entrada su documento nacional de nula identidad. Los actos de presentación se iniciarán a las horas en la lista adjunta señalada. Aforo limitado. Hasta aquí un poco el repaso a este primer poemario, No le busques 5 pies a un verso. Y vamos a adentrarnos ahora, si me lo permitís, con vuestra compañía, y si os parece bien, en el segundo poemario, Ni un blues más, como os decía, formalmente y probablemente también intencionadamente, o intencionalmente, que sería más apropiado, tiene un desarrollo muy distinto. Va precedido de una frase de T.S. Eliot, Looking into the heart of light, the silence. Son poemas cortos, ya os dije que sin un título concreto, y que voy a leer uno tras otro simplemente haciendo una pequeña pausa, que con justo el juego también de el pasar la hoja os dará la idea de que es un poema o es otro. Gota a gota va pautando la memoria el caudal de sus recuerdos. Nada vale la apuesta del ahora en el persistente discurrir del tiempo. Todo es siempre para siempre. Incluso el paso fugaz de esa luz que a sí misma se ignora y resplandece sobre el gastado alabastro de esas losas. Incluso esa extraña claridad en que vive la penumbra. Irónicamente, el tiempo a sí mismo se niega y, al hacerlo, se confirma. El poema roto por delante, roto por detrás, roto. No expliques lo que está. Descubre lo que falta. Y nunca des demasiadas pistas. Dentro del verso anida siempre otro verso. En su trasfondo sin fondo, el poema
de sí mismo sospechan. En el vaivén de tus caderas y en la amable suavidad de tu piel, busca mi perplejo yo burlar la implacable ley del tiempo. Pollock convulso, de Kooning derramándose a sí mismo. Bajo tu sombra oscura desarrollas una lenta procesión de abstractas imposturas. Dime de una vez si ves lo que creo que no ves. Pliega mis sentimientos con tus dedos hasta convertirlos en tímida pajarita de papel. Hoy no quiero tu amor, solo tu mano. En el juego de dados del destino hace su apuesta empecinada, terca cabezota, la esperanza. Extraña catenaria de la vida es la inconsciencia. Nadie puede saber en qué momento, en qué recodo, la fuerza de la corriente arrancó de su tronco ese trozo de rama que, ahora, pasa flotando ante nuestros ojos. Nadie. El aire, entre los juncos, mece la esperanza de la tarde. Nada como una máscara para traicionar la intimidad. Solo la variable exactitud de lo inexacto hace posible la vida. Que el feroz sinsentido fracture, rompa la seguridad infame que incapacita al verso, que quiebres la engañosa cadencia con que se asorda y de sí mismo se disfraza. Solo en la voz de la luz la sombra habita. No, ni un blues más de los estrictamente necesarios. Y aunque el viento no esté, yo digo viento, y el viento aparece, sopla y se escabulle, tras haberme acariciado tierno, rostro y alma. Nadie puede quitarme eso. Malva sobre verde, la lavanda acoge a la tarde entre sus brazos. Más allá de los pinos, llora el tráfico su descompasado circular por la autovía. Intermitente, el pulso de la vida late en el trino engorjeo de un jilguero. A ver quién es el guapo que le pone el cascabel al verso. ¿Cómo demonios he podido olvidar aquel verso que, aquel día, al tocar tu corazón, hizo sonreír al universo? Nadie sabe qué noche
oculta el gato en su huida. Quiéreme en silencio, que el tiempo no se entere. Y dijo el verso: nunca más, para luego recomenzar de nuevo. Hasta aquí. Muchísimas gracias, vuelvo a deciros, por haber estado ahí, por haber querido acompañarnos hoy. Gracias de nuevo a Pablo por haberme acogido una vez más en su editorial. Bueno, yo creo que hemos asistido a una lectura muy emocionante y hemos podido escuchar en su voz y en su entorno un libro magnífico, ¿no? Poemas de dos libros fenomenales, ¿no? Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a José Ángel, gracias a todos los que estáis escuchándonos. Y bueno, aquí en el Ateneo Online seguimos luchando por la poesía y bueno, ya lo sabéis, el que quiera el libro lo puede comprar desde aquí, lo recibirá en unos días dedicados por José Ángel, ¿no? Muchas gracias y un abrazo.